Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya os comentamos, soy Claudio Serrano. Otra vez él. Lo encantado de estar aquí contigo, tío. ¿Qué prefieres, un hombre o toda la mafia? Ya lo pillaré. ¡Agarraos fuerte! ¡Voy a buscar ayuda! Hasta que de repente empezó el caos. Pasé 9 días en los bosques comiendo bayas y limpiándome el culo con hiedra. Amigos hipócritas y falsos lameculos. Hola, Rubius. ¿Sabes quién soy? Eres Batman, ¿no? Bueno, pues muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, presentar, no me gusta hablar si teniendo el invitado aquí un poco en ascuas. Muy buenas, Claudio Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Encantado de estar aquí contigo, tío. Bueno, antes de la presentación, lo primero, darte las gracias por estar aquí conmigo, por aceptar y por charlar un rato conmigo. Bueno, tal y como te he dicho off the record, tu insistencia con educación tiene su recompensa. Bueno, muchas gracias. Lo primero, presentar y felicitar el año a la gente que nos estáis viendo porque es la primera entrevista de este 2021 aquí con Claudio. Terminamos el año pasado con Ana Pastor y no lo podemos empezar de mejor manera y como he dicho antes, que estoy encantado de tenerte aquí. Bueno, para mí, además, después de Ana Pastor, una tía a la que admiro y dado su nivel de popularidad, el canal te va a hacer así un poquito con mi entrevista, pues soy tan popular como Ana Pastor y como tus otros invitados, pero bueno, yo estoy aquí dispuesto a contar lo que tú me pidas, tío. Antes de contar a la gente que quizá no te conozca quién eres, me gusta que el propio invitado se presente a sí mismo. Creo que es una cosa muy difícil, porque presentarse a uno mismo y hablar de uno mismo yo creo que es complicado, pero para la gente que no te conozca, ¿cómo presentaría Claudio Serrano a Claudio Serrano? Pues Claudio Serrano es un actor que la mayor parte de su tiempo trabaja como actor de voz, con lo cual no es una cara muy conocida, a lo mejor lo es a través de las redes sociales, porque sí que es verdad que ha adquirido una cierta eh, divulgación o una cierta, a raíz de algunas entrevistas con gente muy conocida, una cierta presencia en redes sociales. Y Claudio Serrano es un actor de voz que empezó en el teatro muy pronto, en el doblaje muy pronto y que se gana la vida como todo actor, pues picando un poquito de aquí, un poquito de la locución, un poquito del doblaje, un poquito de cámara, otro poquito de producción, de los audiolibros, de los videojuegos. Y Claudio Serrano, a mí me gusta definirme como un mercenario de la voz. Bueno, ¿y cómo es tu historia? ¿Cómo nace Claudio Serrano? ¿Cómo se forma en esto del doblaje? ¿Cuál es tu historia? Porque he podido ver en tu página web que desde los 6 años, ¿verdad? Sí, bueno, lo mío fue una serie de afortunadas coincidencias, ¿no? Yo empecé en el colegio, en un grupo de teatro con 6 años y, bueno, para mí el teatro molaba. O sea, lo compaginaba con el fútbol, que era lo que molaba. Y a los 12 años nuestro director, que ya trabajaba en doblaje, Roberto Cuenca, necesitaba niños para doblar unas pelis y nos llevó a mí, a mi hermano, a unos cuantos. Y bueno, pues lo debía hacer bien, por lo que se ve. Y a raíz de ahí me empezaron a llevar a otros estudios de otros compañeros, otros directores. Luego hice alguna cosita en la tele, y empecé en la radio a hacer cositas, en la publicidad y videojuegos. Y bueno, todo se va liando y a los 17 años ya dejé de estudiar. No lo hagáis si podéis. Solamente se os sirve. Y ya me dediqué a trabajar de forma profesional. Tengo aquí la chuleta como primera presentación, Claudio Serrano, madrileño, si no me equivoco, de Parla más concretamente. Y eres actor y director de doblaje desde los 6 años y has trabajado en videojuegos, en televisión, en cine, en publicidad. Y me gusta mucho cómo te defines, sobre todo que lo he visto en redes sociales, que es como la persona que no lo sabes, pero ha estado muchas veces en tu casa. Sí, creo que estuve terriblemente lúcido una de las pocas veces en mi vida. Cuando fui a hacer la inscripción en la bio de Twitter, pues, no sé, se me ocurrió esa frase, aún no lo sabes, pero he estado en tu casa muchas veces. Y la verdad es que la gente se identifica bastante con ello, ¿no? Porque la gente no te conoce o no sabe que has hecho cosas que llevan años oyendo, ¿no? Y de repente me hace mucha gracia como el audio, nuestra voz se ha quedado ahí en la reserva de la memoria de mucha gente cuando dices, no, yo para tu edad, tú a lo mejor has visto esta serie hace 20 años y yo era tal, anda, es verdad, claro, es verdad, llevo toda la vida oyéndote. Bueno, un momento de lucidez. Tengo aquí la chuleta, has estado en The Walking Dead doblando al personaje de Darlie Dixon, Otto el conductor, el famoso conductor del autobús de Los Simpson, obviamente por lo que más quizás se te conozca por doblar a Christian Bale el personaje de Batman, algún spot, por ejemplo, me suena el de publicitario League of Legends, puede ser que hayas hecho un spot.
No, en League he hecho un personaje que es El Jin. personaje, sí. Que luego, Jin, bueno, que lo han utilizado en un spot, luego porque obviamente es el puede personaje. ser. Videojuegos como Assassin's Creed, el spot de la Play 5 también, el Rewind hispano de este año. Quizá para ti, Claudio Serrano, este mundo, como has explicado antes, de Internet, de YouTube, tú has vivido un cine igual más autóctono, ¿no? Un cine que no está tan relacionado con las redes sociales como es actualmente. ¿Cómo ha sido tu inclusión en esta nueva etapa de YouTube? Verte tan cerca quizás de youtubers, influencers, spot de Play 5. Siempre has estado muy ligado a los videojuegos, pero quizá lo que tú has dicho, este reconocimiento mediático tan grande que te ha venido este último año y medio, ha sido por esta relación, ¿no? Con gente quizá más joven, ¿no? Sí, sí, ha sido pues igual otra serie de afortunadas coincidencias. Mi papel al empezar a doblar videojuegos, muy pues, los Batman y todo esto, te pone en contacto con gente que de repente está en otro medio, como es YouTube, como son las redes sociales, y que, claro, llevan toda la vida oyéndote y de repente les entra curiosidad, ¿no? Por poner cara a quien están oyendo, ¿no? Y alguno te sugiere una colaboración, oye, tío, me mola tu curro, jo, llevo un mogollón, hagamos algo. Luego es verdad que otras compañías, productoras, agencias, al saber que mis personajes en videojuegos tienen un peso importante, yo creo que lo he notado sobre todo desde Days Gone y desde el LOL, desde League of Legends, de Jin. Porque sí que es verdad que la gente que es jugona de estos son muy, muy de entender el personaje y buscar, ¿no? Y, por ejemplo, con Days Gone surgió la posibilidad de involucrarme en acciones de marketing cuando vieron que pues yo tenía la cuenta verificada de Twitter y que les molaba, como yo contaba, les molaba mi rollo, mi línea editorial en mis redes sociales, que es básicamente soy yo. Solamente no hablo de fútbol, sexo, religión y política. Y aunque a veces estoy muy tentado, esa línea editorial les gustó y me propusieron participar en acciones. Esas acciones tienen más repercusión. También llevo mucho tiempo dando charlas, talleres, voy a expos, voy a eventos porque me mola estar donde está la gente. Y todo esto es, alguien conoce a alguien te conoce, alguien le habla de ti a alguien. Y si vas dejando las semillas bien plantadas y yo creo que si eres una persona y lo que cuentas tiene su sentido, pues bueno, las cosas van saliendo. Que te lo he dicho, el Rewind hispano para mí fue, que me pidieran participar fue como, pero tío, si esto es la caña, ¿no? Yo sabía que era muy importante, lo he sabido después más por los hijos de mis amigos que me han dicho, tío, que está Claudio en el Rewind hispano. Y los padres, ¿qué es eso? Digo, espera que te lo cuento, que no es fácil. El spot de Play 5 fue también otro regalo. Y bueno, son cosas, son semillas que vas plantando y regando adecuadamente. Oye, ¿cómo está? Ahora mismo hemos hablado, por ejemplo, del Rewind hispano, se me ha venido a la mente que quizá es un evento que se hace una vez al año, ¿no? Pero que asegura, por ejemplo, pues, el trabajo de Alec Molón y todo su equipo y demás, unos números impresionantes. O sea, son unos números que ya le gustaría a teles, a muchos cines, a muchas taquillas. Y relacionándolo con el mundo del doblaje, ¿cómo está el mundo del doblaje ahora? ¿Se está valorando más, menos? ¿Evoluciona para bien? El mundo del doblaje ahora mismo está inmerso en una crisis por cantidad de trabajo, porque sí es cierto que hay muchas plataformas, cada vez más, bien, pero el doblaje de ficción está un poco parado porque se ha parado la producción en origen, claro, durante el COVID y la pandemia el ritmo de trabajo ahora es menor. Sí que es cierto que una serie de compañeros entre los que yo me encuentro, hace tiempo decidimos salir de la oscuridad porque yo entendí, y hay algunos que están de acuerdo conmigo, que solamente podemos defender a una profesión si la gente nos conoce, si conoce quién está detrás de eso, ¿no? Si contamos cómo trabajamos, contamos qué es lo que hacemos, cómo nos movemos. Y yo creo que el doblaje siempre ha sido un gran desconocido y un gran vilipendiado, incluso por parte de los sectores, muchos sectores de actores, de la interpretación, del cine, del teatro y de la televisión. Pero yo creo que el darnos a conocer nos otorga por lo menos el poder contar cuál es nuestra realidad, ¿no? Y que la gente lo entienda y lo valore. Yo siempre he dicho que si el doblaje está bien, si la gente quiere decir, oye, qué bien está doblado, que lo diga. Que si el doblaje está mal, que lo digan, también, con respeto y educación. Porque como colectivo no podemos andarnos haciendo muchas cosas que se hacen mal, porque va contra nosotros mismos. O sea, un trabajo mal hecho
o un trabajo que la gente no se preocupe, un trabajo que no esté al 100%, es algo que afecta a toda la profesión, no solo a los que lo han hecho. Entonces yo creo que también ser conscientes de que ahora estás un poquito en el ojo de la gente, pues puede ayudar a cuidar entre todos un poquito más esto. Hemos hablado antes, cine y sobre todo videojuegos. ¿Qué te gusta más? ¿El cine, doblar cine o doblar videojuegos? ¿Y en qué se diferencian y en qué se parecen? A mí me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar y que el proyecto sea, si es chulo y es un buen actor, perfecto. Si no, también. Somos mercenarios. El cine y el videojuego se diferencian en muchas cosas. En el cine, igual que en ficción en general, tú arrancas un personaje por el principio y lo llevas hasta el final. Videojuegos es muy raro que lo hagas de principio a final. Vas haciendo trozos sueltos de arcos de argumentales diferentes. Entonces es más complicado. El nivel de atención es mayor porque además no tienes imagen el 90% de las veces. Vas solo con una onda de Pro Tools y requiere una concentración que es agotadora, ¿eh? O sea, yo las sesiones de más de 3 horas ya es que ni las considero beneficiosas porque no se pierde el foco, ¿no? Es muy fácil perder el foco, estar encerrado en una cabina como esta o una más grande con una onda de Pro Tools, oyendo, oyendo, grabando, siguiente, tal. Sí, mucho rato yo creo que perdemos, ¿no? El ritmo. Se parecen en que necesitan buenos actores. Se parecen sobre todo en que necesitan buenos actores. Cuando una peli está mal doblada, la gente lo dice. Y cuando un videojuego está mal doblado, la gente lo dice. Y En eso se normalmente parece. doblas con... Te hablo desde la ignorancia total. ¿Doblas con el feedback de la persona con la que estás conversando instantáneamente o tú relatas tu guión? En doblaje sí, en videojuegos casi nunca. O sea O que sea, no tienes... tú haces frases de una conversación, lo que pasa que en el guión, si está bien preparado todo, te dice, esta frase contesta a esta. O sea, por ejemplo, ¿a dónde vas? Y tú tienes que decir, vengo del taller, contesta a dónde vas. Entonces te lo ponen, ¿no? Y luego está la voz del director, que si se lo ha currado y le han dado el material bien, te lo cuenta, oye, mira, en esta frase, pues está así por esto y está contestando a esto. Vale, pues vamos. Claro, porque es mucho más complicado el hecho de no saber la entonación con la que te lo preguntan, el tono, la respuesta cambia totalmente a cómo te hacen la pregunta o cómo te hablan a tu respuesta. Claro, la situación, el entorno, puede ser en combate, puede ser en una situación amorosa, puede estar muy cerca, puede estar muy lejos. Entonces, toda esa información la necesitamos. Oye, has doblado cantidad de cosas. ¿Sabrías decirme con qué has disfrutado más? O un par de, quizá, videojuegos o películas con las que más has disfrutado, no que más te han ayudado quizá pues a crecer, a mejorar. Has disfrutado, has salido y has dicho, joder, cómo me ha gustado, cómo lo he hecho o la trama y demás. Pues fíjate, habría proyectos pequeñitos que a lo mejor no son casi conocidos con los que he gozado, ¿no? Porque el guión estaba bien, porque la película era buena, porque el proyecto o el videojuego eran buenos y porque el actor era bueno, ¿no? Entonces, siempre que es un actor bueno da Mm. gusto, ¿no? Pegarse a ellos. No sabría decirte. Yo estoy muy orgulloso, por ejemplo, de cosas tan dispares como una película de Disney que doblamos que se llama Wild, Salvaje, que doblé a una ardilla muy loca y me lo pasé genial, ¿no? Y para mí fue una gozada. Luego, por ejemplo, hay proyectos pequeños a los que les tengo. Yo estoy especialmente orgulloso de cómo han quedado los Batman. Ujú. No porque sea yo, sino porque creo que los Batman de Nolan marcaron un antes y un después. Como producto nos exigía estar al 120% y yo estoy contento con cómo desarrollamos ese trabajo y con cómo me Mm. impliqué y cómo llegó, ¿no? Y luego, videojuegos, ¿qué puedo decir? Para mí LOL fue un descubrimiento Mm. y que me llamaron para hacer el personaje cuando me lo montaron. Conectamos con el cliente, dije, pero espera, esto, déjame analizarlo, ¿no? Lo sobreanalicé y me fui muy a cómo lo había hecho el actor original y la gente lo ha apreciado. Me ha pasado ahora, por ejemplo, he tenido la suerte de entrar en el WoW con Sir Denatrius, que para mí era una franquicia que estaba también ahí, que tenía ganas. Y me ha pasado lo mismo, ¿no? Desde un personaje tan diferente que te deja recrear, ¿no? Y te deja poner ahí más carne en el asador de una interpretación normal. Estoy orgulloso de muchas cosas y algunas de ellas a lo mejor ni la gente ni las conoce. Sobre todo yo ahora recuerdo la libertad que te da el Assassins
O sea, ese nuevo formato de Assassin's con un mundo tan grande, ¿no? Quizá era como más liberador para ti el hecho de no ceñirte a una trama continua, ¿no? Quizás. Bueno, es que depende de cómo, depende de cómo te lo encuentres, Mm, ¿sabes? Depende de la información que tengas, depende mm. de que puedas hacer el viaje del personaje en orden también, ¿no? No sé, Tu no sabría trabajo decir. depende también mucho de cómo te los pongan y la profesionalidad del proyecto, ¿no? Por También. supuesto. Por supuesto. Hay gente con proyectos muy pequeñitos que lo tienen todo súper currado, lo tienen clarísimo y te dejan crear siempre dentro Mm, del personaje y, hostia, luego lo agradecen bastante. Depende, hay proyectos muy grandes mm, que de repente dices, pero qué desorden es esto, qué mm. descalabro, faltan aquí cosas, y proyectos muy pequeñitos que lo llevan todo medido, ¿no? Y da gusto. Me has dicho que sobre todo estás muy orgulloso de los Batman y me he acordado ahora que buscando, pues cotilleando un poco otras entrevistas que habías hecho y tal para prepararla, he visto que en la mayoría de los titulares es Claudio Serrano, la voz de Batman, 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 Batman. Y hay gente quizá que se ha hecho muy famosa, quizá no es tu caso, por un personaje concreto, algo concreto y no le gusta que se le encasille en ese personaje como si solo hubiese hecho. ¿A ti te gusta que sea Claudio Serrano la voz de Batman o es como soy Batman pero soy muchas cosas también? Claro, a ver, ese es el titular, ¿no? Tú que Mm. estás en periodismo ya sabes que el titular es Sí. muy importante y tiene que enganchar, ¿no? Yo intento alejarme, intento poner entrevista A y punto. Se acabó. Vale, eso es bueno, tío, cuídalo. Luego dependerá de tu editor que te deje o no. Claro, claro. Cuando lo tengas, ya verás. A ver, ser la voz de Batman para mí primero es un orgullo, es un regalo y es algo que me llevaré a la tumba. Ha tenido sus cosas malas. Ha tenido sus cosas malas porque luego de repente decían, "Ah, es que está muy oído". No, no estoy muy oído. Han sido 5 o 6 pelis entre los de Bale y Affleck. Y la animación, está muy oído. Y eso, claro, que te digan tus propios compañeros que son los que te dan curro, estás muy oído, hace que tu nivel de curro baje. Por otro lado, es bueno que la gente entienda que nosotros podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Batman no tiene nada que ver con Ant-Man. Y yo con Paul Rudd creo que tengo una simbiosis muy divertida y me lo paso muy Mm, bien. Son personajes que se los oye es la misma voz, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver Derek Shepherd en Anatomía de Grey con Otto de los Simpson. Entonces siempre procuro recordar que somos actores. Es como si tú, por ejemplo, estás en periodismo y te especializas en entrevistas de este tipo, ¿no? mm. Y dices, oye, me molaría, para variar, ir a cubrir un evento, no, no, es que se te dan bien las entrevistas. Claro. Ya, ya, pero que sé hacer otras cosas, ¿vale? Es bueno y nuestra labor como actores Mm, que viven de que suene el teléfono es recordar y hacer consciente a la gente de que tú haces esto y se te conoce por mm. esto, pero que puedes hacer muchas más cosas. Sí, a mí sobre todo me ha costado porque luego te voy a enseñar un minijuego que vamos a hacer y he buscado doblajes tuyos. Y en algunos el personaje era tan distinto uno del otro que era como que tenías que hacer buen oído para decir, pero ¿es Claudio realmente o la voz no tiene nada que ver con, ¿sabes? Es como unos Pues, cambios. pues eso es un piropo. Claro, me ¿Sabes? imagino. O me ha pasado con compañeros. Oye, tío, y una peli el otro día y no me di cuenta que eras tú hasta no sé cuándo. Digo, Mm. curro bien hecho. Claro, claro. Sí, sí, sí. De decir, pero y tener que buscar en la Wikipedia, ¿ha hecho este personaje, no ha hecho este personaje? Porque aquí es también personajes más antiguos, igual la voz también te evoluciona, ¿no? Se hace más grave, más aguda. Y bueno, Depende también también. los años Sí, pesan, claro, normal. claro. Oye, entiendo que te gusta mucho el cine, ¿no? Te dedicas al final al cine, pues te gusta. He visto por ahí que has hablado pues de tus pelis favoritas, tus series favoritas y demás. Yo quería preguntarte por este año, como ya te he escuchado decir de otros años, si te quedarías con una peli y un videojuego de este año, 2020. ¿Sabes lo que pasa? Con este año hemos ido Mm, poco al cine o nada. claro, Nada. claro, claro. Me Sobre todo de quedaría más con. plataformas. Claro, claro, me quedaría más en. Plataformas tampoco he tenido suerte de ver grandes películas, ¿eh? Esta es la Ya. cosa un poco chunga. Me quedaría más, por ejemplo, con series, fíjate. Yo este año ha sido Mm, el año de darle una oportunidad a la producción española y he gozado mucho con Antidisturbios. Me parece que está buenísima. bestial, cómo te sumerge en la acción. ¿El final He te disfr- gustó? Como ya opinión personal, Sí, sí, me parece sin que está bien. desvelar nada, sí. Sí, me parece que está bien. He disfrutado con Mm, series como Fleabag, por ejemplo, que no tiene nada que ver. ujú, He sufrido el final de Big Bang Theory, que para mí fue mm. especial por muchas cosas.
He flipado con 30 monedas de las de la iglesia, que 30, ahora espero a ver si la que era el acabo. último, sí, buenísimo. Exacto. Flipado también con esta otra serie española que he visto. ¿Cuál es? Patria, Nasdrovia. quizás. Nasdrovia me ha flipado. Mm. Patria me ha encantado. Parece que es a un Sí. altísimo nivel. Por fin la producción en España está cogiendo Ujú. un nivelazo. Sí. Y huimos ya un poquito de los tópicos y típicos. Mm. Entonces me quedaría con que para mí es el año la producción española en la que le he dado una oportunidad y he visto cosas que no me han gustado, pero lo que he visto me ha gustado porque está muy bien hecho. A mí, sobre todo, lo que has dicho de Patria es como me ha parecido un antes y un después en la producción española de decir, hace mucho tiempo que no veo algo que me parece perfecto, que está Sí. perfecto, que es un Además, fíjate trabajo. que lo difícil de esa producción es que parezca sencilla. Claro. Es que los actores están tan bien Ujú. todos, tío, Sí. que o sea, no, yo no le puedo sacar un pero. Me pasa igual que con Antidisturbios. Mm. Están todos tan bien que, Sí. no sé, me flipa. Me Sí, un flipa. reparto. Son ambos. Bueno, quizás en Patria es un reparto menos conocido que en Antidisturbios, pero en ambos, tanto en Antidisturbios, se ha vivido como una evolución, tanto a nivel de producción como a nivel del reparto de los propios actores, y en Patria como actores que quizá no eran tan conocidos, de un nivel Que buenísimo. eso está bien, porque además hemos caído muchas veces en repetir Mm. gente, que es de lo que se Sí. queja mucha gente. Siempre está Antonio Resines, siempre está este. No, pero Ujú. mira, yo en Patria para mí ha sido descubrir actores y actrices fantásticos. Ujú. Oye, quería preguntarte un poco ya más a nivel coloquial, más de anécdotas y tal, que se me ocurrió el otro día preguntarte, ¿alguna vez te ha pasado porque a muchos actores muy famosos, porque claro, a ti si se te equipara con un actor español muy famoso, en tu trabajo estás al mismo nivel, en el sentido de que a ti igual no se te conoce tanto la cara de Mario Casas por la calle, pero la voz es como... ¿no te ha pasado que has hablado en un restaurante, en un sitio y te han dicho, ¿nos conocemos? O sea, ¿me suenas de algo? Sí, sí, me ha pasado. Hay gente que tiene muy buen oído y de repente una señora en el parque con los niños se estará hablando, ah, sí, es tu hija, tal, y de repente la tía decirme, tú eres el doctor Macizo, ¿no? O gente, tampoco vas diciendo, hola, buenos días. Claro, claro. No pasa nada, yo no voy a... Hay gente que sí, hay compañeros que sí, que son a los que yo llamo que tienen doblajitis y no se la pueden quitar. Y, pero hay gente con buen oído, hay gente que de repente estás hablando, está así y empiezan a... Cambiar, tío, perdóname, pero, hostia, me suenas de algo, la voz, tal, y, pues, sí, me dedico a esto y tal. Pero hay gente con buen oído. Oye, qué importante es el doblaje, sobre todo a mí me pasa mucho porque a mí yo estudio periodismo y comunicación y lo que más me gusta son las entrevistas, pero me flipa el cine, en plan, a nivel sobre todo técnico de los planos, el audio y tal. Y es como que yo veo una película y muchas veces soy odioso en el sentido de que me estoy fijando todo el rato en todo. A ti para ver una película doblada, que obviamente quizá no has hecho tú, no es como que estás todo el rato, te pasa que te estás fijando en los errores, en el doblaje, en tal, te pasa, ¿no? A veces es un incordio, ¿no? Me pasa, o sea, no me pasa si está bien doblado. Si tiene un conjunto en el que todo funciona, el ajuste, la mezcla, la elección de los actores, si tiene un Ujú. conjunto que en general funciona, yo lo veo doblado. Ahora, cuando hay algo que no me gusta, ya estoy jodido. Hostia, Ujú. no le pega nada. O esto lo ha dirigido quién, no, se nota. O vaya, mira, uy, hostia, el ajuste, tío, no han cazado una labial o qué mal suena la mezcla, ¿no? Entonces, eso me ha hecho que me haya ido hace ya un par de añitos al consumir versión original casi al 80%. Porque Bueno, sí que es verdad vamos. que hay buenos trabajos, Sí. hay muy buenos compañeros en diferentes sitios de España, Mm. además hay muy buenos compañeros, muy buenos actores, pero hay ahora mismo un mal doblaje, Mm. doblaje y dices, no, tío, esto no. Doblaje Mm. y doblaje bueno. Es que es tan importante que un mal doblaje se puede llegar a cargar una película buenísima, ¿no? Es Una evidente. película extranjera, una película que dices es buenísima y te puedes enganchar totalmente de la propia película por un mal doblaje. Por eso es tan importante, ¿no? Quizás. Sí, lo que pasa que, bueno, Mm. no siempre se dan las circunstancias, no siempre se da a Claro, veces incluso el presupuesto sí. y no siempre se da la profesionalidad de Mm. todos los que intervienen. Bueno, antes de finalizar, quería hacerte un juego que se me ha ocurrido a mí. No sé si te lo han hecho, ¿eh? Porque tampoco es una idea súper original, pero yo no lo he visto Probemos, por ahí, ¿vale? probemos. Te voy a decir una frase que tú has doblado, ¿vale? No es muy sencillo.
y me tienes que decir qué personaje has doblado, de qué película es, qué serie y qué tal. Son frases que tú has dicho, ¿vale? Pero quizá no recuerdes del todo. Bueno, las he evidenciado un poco para que no sea súper difícil. No te voy a decir, acabo de llegar de casa. Pues no te voy a decir eso porque, claro. Vale. Vale, la primera. A todas las unidades, ejecución de la mitosis. Pedrito, eras una vez el cuerpo humano. Eso es. Perfecto. La siguiente. Un poco más. Bueno, esta igual no es tan complicada. Perdonen, iré a avisar a mi tronca y nos largaremos. Otto los Simpson. Se va complicando ahora, ¿eh? Esta. Cuando salimos fuera siempre es igual. Antes o después hay que correr. Hostia, ahí me has jodido, tío. Fíjate sobre todo en el antes o después, al salir fuera hay que correr. Es jodida Eso esta, podría ¿eh? ser o Tommy en The Last of Us o Deacon en Days Gone. Es Darlie Dixon en The Walking Dead. Joder, macho, que ya no me Sí, acordaba. complicada. Sí. Bueno, pero Sí. ves, había zombies por el medio, ¿eh? Andaba yo bien. Sí. Era justo el episodio este que están en la cárcel y van a salir, pues es ahí. La siguiente. Evelyn, quererte me mantuvo con vida. Ben Affleck en Pearl Harbor. Apenas hemos hablado desde la vuelta de Brody. Esta es que la vi anoche mismo y dije, hostia. Desde la vuelta de Brody. Ay, no sé, tío. Es Mike Faber en Homeland. Hace añísimos. Pero es que me la estaba viendo ahora anoche y dije, mira, pues se la voy a poner. Y la última, soy alguien como tú, alguien que pone nervioso a los villanos. Ese es Batman en Batman Begins. Correcto, Christian Bale. Bueno, y para terminar, muchísimas gracias por estar aquí. Antes ya de finalizar y de despedirte, quería que nos contaras si quieres algo que nos puedes adelantar de cómo se plantea para ti este 2021, proyectos donde te podemos encontrar y demás. Bueno, pues mira, 2021 se plantea un año en el que voy a currar mucho desde aquí, desde mi estudio en casa, para clientes de publicidad y clientes de otro tipo de medios, doblaje no. Se plantea un año como en el que vamos a seguir haciendo el podcast, que aprovecho para meter aquí la cuñita, se llama El Último Take, sobre el mundo del actor de voz. Se presenta como un año en el que sigo aprendiendo muchísimo. Hay proyectos formativos nuevos que me han propuesto y en los que voy a formar parte, que ya contaré en mis redes sociales. Significa un año en el que el doblaje vamos a ver cómo sobrevivimos, ¿vale? Se presenta un año en el que ojalá llegue, se supone que llega Justice League, el Zack Snyder Cut, y se presenta como un año de reafirmarme en un montón de cosas que llevo sembrando 6 o 7 años. Y como un año... Yo siempre he tenido la sensación que el 2020 iba a pasar algo, que todo iba a haber muchos cambios, ¿no? Y luego, mira, fíjate, qué año. Y este año me da la sensación de que es un año a mí me da la sensación de que es un año de crecimiento, de asentar las bases de cosas que llevo mucho tiempo trabajando y de un cambio de rumbo posiblemente en un par de añitos, como mucho. Genial, pues muchísimas gracias, Claudio. Sobre todo, desearte mucha suerte y, como tú has dicho antes, mucho trabajo y mucha salud. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer para mí enorme. Así que muchísimas gracias, Claudio. Nada, gracias a ti, mucha suerte, tío. Te lo has currado, enhorabuena. Y igual, suerte, trabajo y salud para todos. Gracias.